Grabar entonces. Entonces, nosotros ya habíamos llegado a la clase anterior a decir qué activos eran considerados, cuál era el espíritu, discutimos harto sobre animales, sobre plantas que podrían ser tratados como propiedades planta y equipo, mostramos los estados financieros en zoológicos, de AgroSuper, de zoológico, AgroSuper y Divina Constitución. Y estaba ahí en la lámina, gracias. Entonces, además, por ejemplo, en la memoria de Entel, que nosotros la vamos a revisar y yo seguro creo que van a salir algunas preguntas en la prueba, por ejemplo, aplicadas de Entel, ahí uno ve esencialmente que las propiedades planta y equipos de una empresa como Entel, ¿cuáles serían? Las antenas probablemente. Probablemente. Y después cuando veamos leasing más adelante, después de la prueba 1, vamos a ver que en realidad lo que tiene Entel es el derecho a utilizar las antenas que arrienda, se la arrienda Movistar, por ejemplo. Entonces ahí vamos a estar separando que uno es realmente el derecho a usar un activo intangible, el otro es propiedad planta de equipo, pero podrían ser los locales comerciales, los vehículos, todo lo que sea fibra óptica, por ejemplo, ahora que está entrando a competir harto en el segmento, eso serían. Los celulares, ¿qué serían para Entel? ¿Inventario? Inventario. ¿Y para las personas? Inversión. Propiedad. Profe, ¿no pueden ser activos de corto plazo? Inventario. Para Entel. Pero bueno, para sí, las sí. personas, Un pasivo, ¿no? Si es que lo tienen que ir pagando. bueno, el plan podría ser un pasivo, pero en el fondo diríamos que eso es solamente cuando pase el mes de servicio, en el fondo, no antes. O sea, la firma del contrato diría que no es nada, pero el equipo en sí, ¿qué sería? Una propiedad planta y equipo. Eso. O sea, no sería una propiedad de inversión, que es algo que vamos a refinar después de la semana de pausa, porque la propiedad de inversión tendría otras características, esencialmente que sea inmueble, que no se pueda mover. Entonces, ahí uno dice, oye, mira, es que quizás el celular me dura menos que un año, pero eso es incomún. Lo más normal es que te dure más de un año, por Profe, mucho. Ajá, por ejemplo, en el caso de que uno se compre un celular ajá, como para el trabajo, ajá. ¿seguiría considerándose como propiedad planta y equipo, como enfocado a sacar provecho a través de ese celular? Claro, o sea, porque está para fines productivos y o administrativos. Ya, pero no sería considerado como inversión, seguiría siendo propiedad planta y equipo. O sea, es que hice una inversión en el celular, pero el activo que es la inversión es una propiedad Ya, planta de equipo. Porque una ya, propiedad de inversión va a ser o un edificio, o un terreno o algún activo que no se pueda mover, digamos un gasoducto, no sé, una plataforma petrolera, pero que tú no lo puedes mover y que tú claro. intentas arrendárselo a terceros o lo dejas abandonado. Ah, ya. ¿Se entiende? Entonces, no podría ser una propiedad de inversión en otro caso. Entonces, por eso que después vamos a ver las propiedades de inversión, pero es más fácil las propiedades de inversión, porque ¿qué no le pasa a los terrenos? No se No se deprecian. No se deprecian, ya. Entonces, en ese sentido, una propiedad de inversión es bien simple. O sea, no solamente es simple para contabilizar para las empresas, yo diría que en las evaluaciones, en general, es lo que les va mejor en propiedades de inversión, porque en realidad no se deprecia. Entonces, como que uno dice, oye, si sube de valor, ganancia, y si baja de valor, pérdida. No tiene tanta ciencia. Que el deterioro, que si lo revaluó, si va a reserva, esas locuras de propiedades, planta de equipos, no. Pero si uno no puede distinguir bien si un inventario, si una propiedad planta de equipo, si un activo disponible para la venta, eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, mira, ¿qué cosas debería incluir dentro del valor inicial de una propiedad planta de equipo? Todo lo que sea necesario para dejarlo operativo, disponible para ser utilizado o hasta el momento de puesta en marcha, a veces se dice, ¿se entiende? Y todo eso en valor presente, por ejemplo, si tú hicieras desembolso en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, si uno financiara la adquisición o la construcción de un edificio, por ejemplo, con un préstamo, todos los intereses que se devenguen en esa tabla de desarrollo hasta el día que se
ponga o utilizar o vaya, sea la puesta en marcha, entonces van a ser integrados dentro del valor del activo. El IVA no se agrega porque el IVA es recuperable y se recuperaba en el corto plazo, decíamos. Las capacitaciones de los trabajadores jamás se agregan porque los trabajadores podrían irse, no están asociados a una mesa, a un vehículo, a un edificio o a cualquier otra propiedad, planta de equipo que tenga la compañía. ¿Se entiende? Y ahí quedamos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, el costo de los activos de propiedades, planta y equipos debe separarse, por ejemplo, nosotros decíamos de cuando hablamos de los recursos naturales, si tú tuvieras un yacimiento petrolero, si tú tuvieras una mina de carbón, de potasio, de oro, de lo que sea, debe separarse, porque hay un derecho a explotación, eso sería un activo intangible. Hay un recurso natural que discutíamos que podría aparecer más, eso sería literalmente un recurso natural, el resto podría ser una propiedad, planta y equipo. Por eso dijimos, oye, pero si hay un terreno, yo tengo petróleo bajo el terreno y a mí me dejan extraer el petróleo, pero no el petróleo es mío, y ahí podría ser complejo. ¿Entiendes? Entonces habría que separarlo. Entonces, una complejidad quizá en el costo inicial de un activo es qué pasa si yo compro un paquete. Por ejemplo, imagínense que uno compra una fábrica que tiene adentro toda la maquinaria productiva. Entonces uno dice, mira, al menos hay 3 clases de propiedades, planta y equipo aquí. Tengo las máquinas, tengo el edificio y todo eso está sobre ¿qué? Terreno. Un terreno. Entonces tengo 3 activos que tienen distintas vías útiles, que quizás se deprecian de forma distinta y que tienen distintos valores residuales. Entonces uno diría, mira, si yo compro todo, para comprarlos todos en conjunto, ¿qué te ofrecerá la contraparte? Descuento. Un descuento. Un descuento. Entonces, pensemos en este caso que tú compraste todo por 5 millones de euros, pero que en realidad por separado hubiesen tenido un costo de 3 millones el terreno, 1.800.000 la construcción y 1.200.000 las maquinarias. Entonces, por separado hubieran costado 6, pero todo en conjunto costó 5. ¿Cómo asigno ese costo? Proporcionalmente a su precio. Entonces diríamos algo de este orden. Mira, si yo sumo los 3, el 1.8 y el 1.2 te da 6. Y de los 6 entonces el terreno representa el 50%, la construcción el 30% y las máquinas el 20%. Entonces de los 5 millones que fue el costo original, le asigno 2,5 al terreno, 1,5 a la construcción, 1 a las máquinas. ¿Se entiende? Entonces voy a asignar proporcionalmente a lo que hubiese sido si es que lo hubiese comprado por separado. O sea, tendríamos que calcularle cuánto equivale los 3 millones de los 6 millones, los millones. Ah, ya caché. Tal cual como tú dices. ¿Cómo es 3 dividido 6, 1.8 dividido 6 y 1.2 dividido 6? ¿Sí? Y entonces pues digo los 5 que fue el total, por punto 5, 2,5. Por punto 3, 1,5. Por punto 2, 1. Y ahí asigné los 5 millones, pero en 3 clases de activos distintos. Pues propiedad, planta de equipo, terreno, propiedad, planta de equipo, construcción, propiedad, planta de equipo, máquinas o maquinaria. O equipos a veces. ¿Sí? Tengo una pregunta súper cortita. Clemente. ¿Ese ejercicio por lo general lo hacen los tasadores o no? Como asignarme estos valores de 3, 1, 8 y 1, 2. Sí, de cuánto porcentaje total del costo asignado contra el valor libre. Sí. Sí, o sea, a veces Ya, lo hace el perfecto, gracias. auditor de los estados financieros, a veces la empresa llama a un tasador independiente, pero en general, inclusive la normativa dice que debiese ser un profesional independiente con amplia experiencia en esta clase de activos particulares, ¿entiendes? O sea, no que si tú eres experto en tasar casa, no tienes nada que hacer tasando terrenos agrícolas del sur, ¿entiendes? Ah, pero los dos son terrenos, no, es que no son el mismo. ¿Entiendes? Entonces, como que tú contratas a un experto justamente del rubro, digamos. Ya, excelente, gracias. Pongámosle número entonces. Consideremos la adquisición a un proveedor coreano de una máquina, una máquina, claro, de helados con un Incoterm free on board.
O sea que el proveedor se hace responsable hasta dejarlo encima del barco y chao pescado. Por $23.800 IVA incluido, teniendo que incurrir en gastos de transporte por $3.000, seguros por $1.000 y gastos de internación a aduanas por $3.500. Llegada a la fábrica, la máquina requiere de un técnico especializado que la instale y la pruebe, cobrando honorarios por $2.500. Además, para operar la máquina de helado, 10 empleados son enviados a una capacitación con un costo de $300 cada uno. Todos los gastos después de la compra al proveedor coreano no tienen IVA incluido. ¿Cuánto debería ser el valor de reconocimiento inicial del activo? Entonces, vayamos rayando. De estos 23.800, ¿cuánto debo incorporar al valor de la propiedad, planta y equipo? ¿Los seguros? Ya. Bueno, pero después vienen los seguros. Pues primero pensemos en esos 23.800. ¿Todo? No, porque tiene el IVA incluido. Ya. Sacarle O el sea, IVA. Hay que fíjense sacarle el que IVA. esto de aquí va a ser el 119%. Entonces nosotros deberíamos reconocer el 100 y por otra parte deberíamos reconocer el 19%. Entonces vamos a decir 23.800 dividido por 1.19%. Nada de multiplicar por 0.81. Eso es un error clásico. Y entonces esto te va a dar 20.000. Por ende, estos de acá van a ser 3.800, que otro activo que lo voy a recuperar en el corto plazo. Listo, tengo estos 20. Después, los seguros, ¿los agrego o no los agrego? Sí, ¿Sí? Sí. Listo. Los gastos de internación y aduanas, también, también. Los 3.000 de transporte, también, también. Listo. El técnico especializado que cobró horarios de 2.500. También. También. no. ¿Sí? No, no sé, po. Yo voy haciendo Sí, lo que ustedes me dicen. sí, porque dice que el técnico especializado que instala la máquina. ¿Ya? Entonces, sin ese técnico, la máquina nunca va a haber quedado instalada y la Listo. contabilidad, Lo o deja sea, listo para claro, operar. No. queda Eso. lista para operar. No podría funcionar sin eso. O sea, por ejemplo, esto podría ser así cosas como bien ridículas, pero por ejemplo, tú construyes un strip center. ¿Qué necesitas para operar un strip center? Encargado del Street Center. Bueno, no, pues yo necesito tener las tiendas porque cada uno de mis arrendatarios se encargará. Pero físicamente, ¿qué necesitará para funcionar? Luz, Luz, agua. ¿ya? Agua. O sea, necesita súper poco. Quizá algo de seguridad, quizás no. Entonces, podría ser que uno a veces dice, no, pero ese costo es súper pequeño, no puede funcionar. A mí me tocó defender una asesoría a un fondo, que el fondo invirtió 40.000 UF en construir un strip center y después le faltaban 500 UF, o sea, le faltaba algo así como el 1% de los costos para hacer como el empalme con la calle y poner la reja y ya no quedaba plata en el fondo. Y nunca más construyeron y dejaron botado. Pero, ¿cómo no ganamos un poco? No, es que ya habíamos aportado más, como 2 veces, y eso no pasaba en 1, pasaba en 2, pasaba en 3, porque el fondo iba a construir 10. Entonces, no, la constructora, y dejaron botado el activo. O sea, podría ser que justamente ese permiso, la certificación, que te den el vamos a, por ejemplo, ocupar los ascensores de los montacargas, tenerlo aprobado por la mutual de seguridad o por la H o por el ITS, por alguna mutualidad, sea un costo súper ínfimo, pero es necesario para que funcione, si no, no se puede. ¿Entiendes? Entonces, aquí necesito que el técnico vaya e instale la máquina, sí, entonces debe ser parte del costo. Si O alguien sea, dice, no sé, entonces no, pues, por eso no sé parte con no. la pregunta en este caso es siempre decir si esto va a influir en que pueda o no funcionar. Eso, esa es la pregunta esencial. ¿Lo necesito para que funcione? Sí. Eso es lo que vamos a tratar de responder todo el rato, mira. Dice Un guardia después. de seguridad, en Perdón, ese no. caso, en un strip center. De nuevo, Martín, no te escuché. Un guardia de seguridad o seguridad en un strip center, ¿qué sería? Un ¿Sería gasto. necesario? No, puedo Ah, ya. funcionar sin ello. Ya. ¿Se entiende? O sea, es más inseguro, claro. Quizás tengo que cobrar menos arriendo o al revés. Cuando tengo guardias debo cobrar más caro, pero puede funcionar.
O sea, por eso que las propiedades de inversión son súper simples, porque cuando tú construyes un strip center, yo le entrego un espacio y nada más, con los cables colgando, sin terminaciones, y tú vienes a poner un totus, ya el totus se hace cargo de todas las instalaciones y que pinte el color corporativo y que ponga el local, y si quiere poner espacio para los cajeros, que mueva acá, que cierre murallas, que aquí la oficina, todo se encarga el arrendatario, no el arrendador. Yo te entrego un lugar lo más pelado, por eso se habla de plantas libres. Mira, aquí hay 500 metros cuadrados. Si tú vas a compartimentar todo esto en oficina o si vas a hacer mesas de trabajo, de cowork, no sé, problema tuyo. Aquí todo pelado. Si quieres el cielo más arriba, más abajo, no sé, da lo mismo. Eso problema es lo que tú quieras gastar en calefacción. Si quieres dejar el cielo descubierto y que se vean los cables, las tuberías, allá tú. O si no, cielo falso. Eso depende de la empresa, ¿no? ¿Se entiende? Pero ¿podría funcionar sin eso? Sí, pues podría funcionar sin eso. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, después dice, para operar la máquina de helado, 10 empleados son enviados a una capacitación con un costo de 300 cada uno. ¿Los necesito para que la máquina funcione o no? Sí. No, No. No, no van a costar. ¿Por qué no? que no le agrega valor al activo. ¿A quién le agrega valor entonces? A ellos mismos, A ellos. al personal. Por a los eso que si trabajadores. eso fuera un activo de la empresa, ellos son más valiosos, pero no la máquina. ¿Entiendes? Y alguien puede decir, no, pero es que sin ellos no la puedo operar. Sí, claro que sí, po. Yo la puedo operar contratando a trabajadores capacitados. No tengo para qué capacitar a mis trabajadores actuales. ¿Se entiende? Ahí ya es otra decisión. Si me es más barato contratar a nuevas personas o ocupar a los mismos actuales. ¿Se entiende? Entonces, como el resto de los costos no tiene IVA, eso ya está todo incurrido. Pues entonces sería los 20.000 originales, más estos 3, más estos 3,5, más estos 2,5, más estos 1.000. ¿Se entiende? Así que en este caso, solo la capacitación no se incluía dentro del valor y eso daría $30.000. ¿Sí? Es una pregunta María. de la lámina anterior, ¿qué significa free on board? Que te lo dejan arriba del barco y ahí el proveedor se desentiende. O sea, lo más típico, mira, a ver, deja ver si tengo la magia de estar en digital, deja mostrarte las láminas de contabilidad 1. Inventario. Por aquí debería estar. ¿Dónde está esta foto? Acá está. Me cambio de presentación. Ahí está. Bueno, estos son los términos de negociación internacional. Tú vas y compras en cualquier otra parte y tienes que decir, ya, ¿cómo compra usted? Por ejemplo, Exiting Warehouse, EXY, no Y, EXW. Y eso implica que cuando sale de la bodega, hasta ahí se hace responsable el proveedor. Que se lo lleve otro camión, que te lo embarquen, que alguien lo maneje aquí en el puerto, que lo suban al barco, todo eso es problema de otro. Los más típicos son free on board, o sea, tú te haces responsable justamente hasta que está aquí arriba del barco y chao. Después todo el resto son costos del transporte, de los seguros, de descargarlo y de llevarlo a tu bodega, es problema tuyo. El otro más típico que uno utiliza es CIF, Cost, Insurance and Freight. Entonces él paga el costo, él paga el seguro de viaje y paga el flete, entonces te lo deja descargado en el puerto. Y ahí tú te lo llevas en tu camión. ¿Se entiende? Entonces vuelvo a Pepe. Y voy a cerrar esto para que no colapse. Ups, la embarré. Cerré la otra. Bien. Ahí sí. ¿Sí? Entonces valía $30.000 originalmente la máquina. ¿Sí?
Entonces, uno no debería activar eso, no debería activar tampoco, por ejemplo, los costos de promoción, los costos de reubicación. Por ejemplo, oye, yo tuve que sacar este activo para colocar este otro activo. Eso no es un costo del activo, porque tú no necesitabas sacarlo. Quizás el otro activo necesitó moverse, pero no el que vengo a instalar. ¿Se entiende? Lo podría haber instalado en otra parte. Y eventualmente, si el activo no parte produciendo a toda su capacidad, las pérdidas operativas iniciales son súper importantes. Entonces te quedaría, mira, la maquinaria tiene un valor de 30, le sumo el 19% y el IVA a favor de la compañía, la capacitación es un gasto, no tiene IVA por supuesto, y entonces todo el resto no decía si era en efectivo o cuentas por pagar, pero no era el fin, registrarían el abono. ¿Sí? Pensemos en caso de que tú no lo adquieras, sino que lo construyas. Entonces, digamos, una firma ha solicitado un préstamo por 800.000 libras esterlinas, una tasa de interés de 0,6% mensual, pagadero dentro de un año, mismo tiempo que costará construir una fábrica con los siguientes costos. Materiales 300.000 libras, mano de obra 190, costos indirectos 160, costos de instalación e impuestos específicos de 50. Los 100.000 excedentes son requeridos para cualquier imprevisto de la construcción y no serán destinadas para ninguna otra actividad distinta de la construcción de la fábrica. Se estima que dentro de 8 años la planta deba ser desmantelada con costo de 15.000 libras en valor presente y la fábrica será emplazada en un terreno que será comprado con fondos propios por 150.000. Me comí ahí un cero. El terreno ha requerido de ciertos ajustes estipulados por la alta gerencia para la operación perfecta con un valor de 39.000, entre ellos eliminar los desperdicios sobre él y aplanar los desniveles del mismo. ¿Cuáles serán los registros contables para la construcción de la fábrica? Ya, aquí lo que hay que decir es, ¿los materiales los necesito para construir la fábrica? Sí. ¿La mano de obra? Sí. Bien. Sí. ¿Los costos indirectos? Bien. Sí. Sí. ¿Qué serán los costos indirectos? Por ejemplo, que tú trajiste un camión y el camión que no lo ocupo solo aquí, sino que lo ocupo en varias construcciones se depreció. O tú tienes un supervisor que está aquí, está allá, está en todas partes, entonces no es un costo directo como los materiales y la mano de obra de esa construcción, pero son costos indirectos. O tú tienes una patente y se amortiza, todo ese tipo de costos que se van a tener que distribuir entre varios proyectos son costos indirectos. Creo que esos son como costos administrativos. Es que no son administrativos, son costos de construcción, son lo que en Conta 3 se llama costos de producción realmente, pero no es, por ejemplo, el gerente de finanzas. El gerente de finanzas sí que no lo necesito para construir, pero el supervisor o el arquitecto sí lo necesito en una parte, porque trabaja en varios proyectos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, miren, el resto de las secciones no requiere que yo esté en su clase, pero como yo soy el coordinador del curso, yo igual necesito juntarme con el resto de los profesores. Entonces, una parte de mi costo de las horas que me paga la universidad se asigna al resto de las secciones. ¿Se entiende? Si es proporcional, si a los ingresos ya es más complejo, contabilidad 3, pero eventualmente necesitan para funcionar eso. En cambio, para ir a hacer la clase nomás, en el fondo los costos primos son materiales y mano de obra. Tú tienes a los trabajadores y tienes cemento y hace algo. Sí, pero es que hay que supervisar, hay que tener un inspector técnico de obra, hay alguien que hizo unos planos, tengo que traer grúas, camiones, etcétera. Esos son costos indirectos. Es como que no te es tan fácil identificar cuánto te gastaste en cada faena. Profesor, los 100.000 libras que están destinadas para cualquier imprevisto, ¿lo registro como un pasivo listos para ocuparlo? Bueno, justamente ahí, porque si uno va acá, dice, mira, tengo 300, tengo 490, tengo 650, y los costos de instalación, ¿los necesito para terminar la infraestructura? Sí. Sí, Sí. ya tengo 700. Entonces uno dice, el activo vale 700, pero pedí 800. Entonces tu duda es que dicen, mira,
Yo sé que al menos de los 700.000 libras hay intereses que están asociados a que yo me voy a demorar un año y esos debiesen incluirse en el valor de la construcción, que fue lo que decíamos al principio. Pero quizás las 100.000 las tengo para cualquier otra cosa, no están financiando el edificio. Si se imaginan el balance, aquí está tu edificio, pero el préstamo es más grande, entonces la contrapartida de esos 100.000 que sobran no es el edificio, y ahí es la duda. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no, pero estos 100.000 yo no lo voy a ocupar en nada más. Ah, ya. Entonces es por si acaso, por si hubieran sobrecostos, si hay algún accidente, alguna emergencia, etcétera, son para cubrir. Pero si no estuvieran asociados, dicen, no, mira, los tenemos, y si no, si sobran, se los pagamos a los accionistas, entonces no están asociados a la construcción. ¿Se entiende? Entonces, se debería considerar los intereses sobre esos 800 en el fondo, si estos 100 los considero de esa forma, si no debería considerarlo solamente sobre 700. ¿Sí? Pero los 100.000 los registraría como un pasivo. Eso es lo que no entiendo. O sea, el préstamo es un pasivo seguro. Lo que queremos saber es si los intereses que genera el préstamo podrían activarse dentro del edificio o no. Pero Pero los no 100.000 entiendo son cuál es la relación entre esos intereses y los 100.000 libras que tengo disponibles para cualquier cosa. No, porque tú dijiste, mira, así está tu balance. Tengo un préstamo con 800.000 libras esterlinas, que es el pasivo, y acá tengo una propiedad, planta de equipo que vale, digamos, 700, y tengo efectivo que vale los otros 100.000. ¿Se entiende? Entonces, después tú dices, ya, pero eso es el primer día. Cuando pase el tiempo, entonces, esto va a devengar intereses, y esos intereses podrían ir a dar allá o podrían ir a dar a gastos como al estado de resultados. ¿Entiendes? Pero de momento este excedente es efectivo, ¿no? Caja, digo. Claro, pero es que si yo lo registro como efectivo, significa que yo le puedo dar cualquier uso. Eso es, pues, o sea, Pero yo no se supone que los tengo que tener guardados para cualquier imprevisto. y sigue siendo caja, pues, ¿no? Sí, no sé, como que me enredé. O sea, es que no veo por qué no sería efectivo. ¿Cómo en qué activo estás pensando tú? Estoy pensando que los 100.000 libras las Ajá. registres como un pasivo, como un tipo de deuda. Sí, es un pasivo, el préstamo es un pasivo. Pero Ya no creo que ya entendí, me había confundido. digamos que cuando tú solicitaste el préstamo hiciste esto, recibiste los 800.000 y tomaste un pasivo por 800.000. Entonces ya el pasivo ya está cocinado. Después que tú fuiste gastando la caja en comprar material, en pagarle a la gente y fuiste construyendo esta propiedad, planta de equipos acá, es distinto. Sí, está bien, ahora ¿Sí? lo vi, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, además te dice que la van a desmantelar en 8 años, pero ahora vale en valor presente, digamos, 15.000. Ah, ya me dieron el dato. Listo, entonces en 8 años más será 25, 30, 40, lo que sea, pero ya está. ¿Sí? Y además te dicen que comprará un terreno por 150.000, ahí le falta un cero, y que además yo ese terreno lo necesito rehabilitar por 39.000. Entonces voy a separar, por lo que dijimos antes, el terreno no se deprecia y el edificio sí se deprecia. ¿Sí? Entonces diríamos, mira, el terreno vale los 150 más los 39. Ese es el más fácil de todos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a decir? Mira, sobre la construcción, uno dice, mira, yo tengo los 300, los 190, los 160 y los 50, y eso es 700. Entonces, si alguien consideró, dijo, mira, 700 por 0,6% por 12 meses, estos son los intereses. Y alguien pudo hacer algo mucho más sofisticado. Por ejemplo, alguien puede haber dicho, no, es que los 800 están destinados, bueno,
reemplaza con 800 aquí, no hay problema, ¿sí? Mientras que al menos una parte de los intereses se capitalice dentro del valor de la propiedad planta de equipo. Eso es lo importante. O alguien pudo decir algo de este orden, mira, paga 700.000, pero en verdad los intereses no son lineales, pues esto es un solo pago al final del año, entonces voy a componer por 12 y como el 700.000 era el capital, estos son los intereses a capitalizar. Ya, si alguien dijo eso, es más sofisticado, está mejor todavía. ¿Se entiende? Si no, lo que dijimos acá es, mira, tenemos los 700.000 más estos 50.400 de intereses que son directamente atribuibles a la construcción del edificio que dura un año, más la provisión por desmantelamiento en valor presente por 15.000 libras esterlinas. ¿Se entiende? Y entonces ahí tendríamos los asientos para contabilizar en la construcción. Después entonces, y eso ya es más de matemática financiera, uno diría, mira, tú registraste un pasivo hoy en día que valía 15.000, pero esto va a ocurrir en 2 años, entonces va a ser 8 años, entonces esto va a ocurrir en 96 meses más, y no sé cuánto es esa cuota, solamente que se trajo una tasa de interés de 1,06% por 96. Entonces uno va a decir, ya, pues, es que yo en realidad voy a pagar dentro de 8 años 26.637. Como ahora es 15 y en el futuro es 26, la diferencia por el valor del dinero en el tiempo se va a considerar un gasto por interés. Por eso fíjense que un mes después valdría 15.090 ya. Esa actualización de 90 en el valor del pasivo va contra un gasto. Y después va a ser el 0,6% de 15.090 y después el 0,6% de tanto, y eso va a ir creciendo exponencialmente tal como mostramos en todas las clases anteriores. ¿Sí? Entonces, por el lado de la provisión por desmantelamiento. Entonces, ¿qué le ocurre regularmente a las propiedades planta y equipo? Se deprecian. Entonces, se pueden separar en los que tienen una vida útil indefinida, quizá extrañamente, para las propiedades planta y equipo es virtualmente imposible, pero para otros activos podría ser infinita. Pero digamos que el concepto correcto es que aquellos activos que tienen vida útil indefinida, como los terrenos, entonces no son depreciables. Todo el resto de las propiedades planta y equipo son depreciables porque su vida útil es finita. En algunos casos uno podría considerar que los terrenos podrían ser depreciables y lo teníamos en la actividad del martes pasado, por ejemplo. Decíamos, mira, tú tienes un terreno agrícola y plantaste pinos o plantaste paltas. ¿Qué tienen en común los pinos y las paltas? ¿Alguien sabe? Sé que el pino mata como la tierra, ¿o no? ¿Por qué? No sé qué tiene que hace que después, como en el futuro, si sacáis los pinos, no podéis crecer otra planta. Es muy ácido, hace que la tierra se vuelva ácida. Es una cosa, y la palta más o menos, o es algo similar, chupa ¿Absorbe mucha mucha agua. agua? Entonces también te queda como el terreno inutilizable para plantar. ¿Entiendes? Entonces por eso que además los pinos los ponen todo muy cerca, además te deja más la embarrada todavía, y es como muy invasivo, entonces uno dice, claro, se deprecia, porque después de 3 o de 4 reforestaciones ya el terreno no puedo plantar nada, porque se secó. Bueno, si se secó, ¿qué puedo hacer? ¿Lo Construir un puso edificio. a otra cosa? ¿Cómo qué? Construir algo arriba. Listo. Entonces, es falso que los terrenos agrícolas en realidad tengan depreciación. No es así. ¿Sí? Porque en realidad siempre tiene un valor alternativo y después uno podría decir, oye, pero ¿por qué ocurre eso? No, porque tú, mira, aguantabas 100 pinos y tú pusiste 800. Entonces, ¿tú esperarías que pase eso o tú quieres reforestar? ¿Cuál es uno de los dos principios de la empresa? ¿Bajo qué dos principios están hechas las IFRS o la contabilidad en general de la empresa?
Que no se va a acabar nunca. Eso. Y si tú entonces mataste tu gallinita de los huevos de oro, eso no es lo que tú esperas normalmente. Entonces eso no es depreciación. ¿Qué sería eso? Deterioro. Deterioro, porque eso es que tú no esperes. Oye, que mira, a mí me encanta mi celular, pero se me cayó al water, murió. Chao, se te cayó sobre una roca y se que, oye, tú no esperas que te pase eso todos los días, ¿entiendes? Eso no es depreciación, eso es deterioro. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo con agrícola. No es que hubo un incendio, bueno, es que no se puede plantar nada, ya bueno, pero tú no esperas que pase eso normalmente. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con los terrenos, porque los terrenos uno dice, no, pero mira, si tú vas enterrando a la gente, se te agota el terreno. No es cierto, por una razón. Porque, miren, tu terreno, ¿qué es para el cementerio? Puede ser dos cosas. ¿Qué dos cosas creen? Por Un un punto. inventario, ¿no? Cierto, ¿por qué? Porque, no sé, es mi producto que estoy vendiendo. Eso, listo, un punto premio. Si te vende el terreno, un inventario. Pero si no te vende el espacio, quizás no todos pueden comprar un espacio en el cementerio. ¿Qué puede hacer el cementerio? Como propiedad de inversión, arrendártelo. Eso es, un punto premio. Puede ser las dos cosas. Ni las propiedades de inversión ni los inventarios se deprecian. Así que es falso que los cementerios se deprecien. ¿Se entiende? Porque fíjense que si tú no pagas el arriendo del cementerio, fosa común. Mientras sigas pagando, yo te doy el espacio. Pero si no, no quiere decir que se vaya acabando el espacio físico. ¿Se entiende? Y en cierta parte es renovable eso, porque los cadáveres se van achicando hasta que van quedando los huesitos y los van colocando al lado con la familia, con los hijos, con los nietos, etc. ¿Se entiende? Entonces, no es cierto que los cementerios se deprecian. ¿Los basurales se depreciarán? No. ¿Un basural aguanta una cantidad infinita de basura? Es que Claro, se terminaría llenando en algún punto. En algún punto. O sea, si hay un ejemplo de algo que se vaya a hacer en esa línea, digamos, depreciable, son los basurales. Y es probablemente el único terreno depreciable. ¿Sí? De hecho, el semestre pasado a mi sección hicimos como una tarea de investigación que era eso. Y entonces terminaron encontrando súper pocas empresas que depreciaran sus terrenos, los basurales, y las empresas mineras. Pero las empresas mineras, de nuevo, en esta lógica de que, mira, no sé si un recurso natural, si una propiedad planta de equipo, hacían como unos chamullos y decían, oye, yo tengo esta mina, pero la mina no es una propiedad planta de equipo, es un recurso natural. Sí, pero es que como la norma no dice nada, nosotros optamos por hacer esto. Ya está bien, pero no es lo teóricamente correcto, ¿sí? Como una simplificación práctica que tienen las empresas para esquivar un poco la dificultad que es la realidad nomás, pues la dificultad que tiene el negocio. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, prácticamente no hay terrenos que se deprecien con excepción de los basurales. ¿Sí? ¿Es claro para todos hasta ahí? Pero un basural no va a llegar como a un método para deshacerse de la basura y como volver a tener el espacio. ¿A dónde la echamos? No ¿La sé, lleva a siento otro que basural? ¿La queman? No, o sea, también hacen como una especie de cerros de basura. ya, pues por eso pues, se agota, pues, ¿no? En algún momento ya no puede echarle más, pues no sé, llega hasta el cielo. Tiene una capacidad de contención, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Mira, podría ser que el terreno te lo entregue el Estado y tú tengas la concesión, ya, eso es un activo intangible. Si el terreno realmente es tuyo, tú dices, mira, dentro de las 10 hectáreas que tenemos de basural, esto aguanta tantas toneladas. Por eso que ahora que vamos a ver depreciación, es probable que el método de las unidades producidas o unidades físicas sea súper bueno para depreciar un basural. Porque no es que como que todos los años, no, pues si un año contaminaron menos o contaminaron más, o las condiciones climáticas, si puede ser que se descomponga más rápido. No es que sabéis que nosotros encontramos que si le echábamos estos productos se depreciaba más
más, o nos dejaron quemar la basura, o hizo más calor y se desintegró más rápido, encontramos estos gusanos, no sé, mira, podría haber otras cosas que hagan que se deprecie más rápido o más lento. Entonces dice, bueno, pero mientras más basura le eche, menos espacio me queda. Entonces quizás el número de toneladas de basura que tú has puesto en el basural quizás tiene mucho sentido para depreciar ese terreno. Pero fíjense que en cualquier caso, ese es un caso bien rebuscado. Diríamos que la generalidad, o sea, casi siempre los terrenos no se deprecian. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos de depreciación es el desgaste, que para los activos intangibles lo llamaremos amortización, que para los otros activos, por ejemplo los recursos naturales, sería el agotamiento. ¿Se entiende? Que a veces puede ser lineal, tributariamente es lineal, pero lineal a veces se malentiende, por eso que en general, nosotros, al menos yo creo que los profesores del área además tendemos a hablar de depreciación lineal basada en el tiempo, por ejemplo, porque podría ser lineal basada en las unidades. Tú dices, mira, a mí me cuesta siempre extraer lo mismo 1 kilo de uva de las parras. Entonces, o 1 kilo de lana de una oveja, o 1 litro de leche de una vaca, es cierto, pero algunas veces extraigo 10 litros, otras veces 20 litros, entonces por cada litro sigue siendo el mismo costo, solamente que aumenta o disminuye dependiendo del número de litros. ¿Se entiende? Entonces, podría ser lineal basada en la cantidad producida o lineal basada en el tiempo. ¿Sí? En general, insisto que cuando uno habla de la depreciación lineal nomás, como que se asume que es el tiempo, pero quizás es más exacto decir lineal basada en algo. ¿Sí? Entonces, imagínense un automóvil. Hay algo que causa la depreciación. ¿Qué causa la depreciación de un auto? El usarlo. El usarlo. ¿Y qué más? Está abollado. No, porque eso sería, tiempo. no sería depreciación. La Sería cantidad deterioro. recorrida deterioro. con kilómetros, ¿no? Eso, o sea, ya, pero el uso, pues la cantidad de kilómetros recorridos. ¿Y qué más? ¿El tiempo? El tiempo. ¿Se entiende? Entonces es una suma de ambas cosas. Uno dice, ya, pero mientras más tiempo pase, más lo uso. No es cierto. Es probable que este año la gente haya ocupado mucho menos su automóvil. ¿Se entiende? Entonces alguien podría decir, si en realidad nosotros deberíamos depreciarlo por kilómetro, tiene sentido. Alguien dice, si yo ando lo mismo todos los meses, ya entonces es más fácil depreciarlo lineal. Son las dos que vamos a ver, pero podrían haber más. Entonces, por ejemplo, un smartphone, o sea, yo creo que lo comentamos en la clase anterior, pero el iPhone, ¿cuándo es el momento que se deprecia más? ¿Qué día? Conocer el siguiente iPhone. Cuando sale el siguiente. Entonces no es lineal, es mientras sea la novedad va aprendiendo más rápido el valor. Entonces se deprecia mucho al principio y cuando sale el O también siguiente... cuando uno lo compra. Bueno, lo mismo que los autos. Pierde el IVA, entonces lo bajo Claro. de una rueda a la calle y chao, 20% menos el auto. Es cierto, o sea que podrían haber algunas depreciaciones que reconozcan que tu activo no se deprecia un 10% cada año, sino que en realidad se deprecia 20% los 3 primeros años y después se deprecia 5% los siguientes 8 años, una cosa así. ¿Y eso se registra así nomás? O sea, primero se registran las depreciaciones más fuertes y después se hace algo más lineal. O sea, claro, la empresa podría hacer el método de suma acelerada de dígitos, por ejemplo, entonces deprecia aceleradamente al principio, pero podría ocurrir lo contrario, tú dices, no, pues yo ocupo poco la máquina al principio porque no conozco, porque capacito a los trabajadores, porque hay una curva de aprendizaje también, entonces por el contrario podría hacer suma desacelerada de dígitos. Entonces al principio de precio poco, o suma acelerada de dígitos, pero creciente o decreciente. ¿Entiendes? Entonces la empresa podría diseñar otro método que represente mejor. Aquí siempre hay que ir al concepto de la imagen fiel, la realidad de su negocio. ¿Sí? Porque no tendría sentido que tú digas hoy, un arquitecto, no es que mira yo deprecio 5 años el computador, que es lo que me dice el fabricante, ¿no? Los arquitectos lo funden a los 2 años. Al renderizar lo revientan el computador. Bueno, entonces para ellos no representa realmente la vida útil que te recomienda HP o que te recomienda Apple o que te recomienda otro, o lo que diga tributariamente, ¿se entiende? Entonces en ese sentido ojalá que la empresa pueda mostrar lo que sea más fiel a la empresa, al cómo se consume la inversión para la empresa. ¿Sí?
Entonces, al final la depreciación es la inversión o el costo que se va a reconocer porque cada vez el activo tiene menor capacidad de generar beneficio económico futuro. Tú invertiste 10 millones en un auto y después te van quedando 8, 6, 5, 4, 3 y ahí tú vas reconociendo que en algún momento se acerca al valor residual, lo que valga como chatarra, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces podría ser que se produzca por el paso del tiempo, por la obsolescencia o por ambos. Mientras más produzco, por ejemplo, tú tienes más plato, oye, mientras más lo usen en el restaurante, más se van a rayar y mientras más tú laves los servicios, etcétera, se te van a ir oxidando más y así sucesivamente y los vasos es probable que se te vayan a quebrar y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces tú podrías tener una tasa que no es lineal de desgaste en el fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que la depreciación debe ser distinta al deterioro. Por ejemplo, Chernobyl. Entonces, el desastre de la planta nuclear de Chernobyl, uno dice, mira, ¿tú esperas que eso ocurra regularmente? ¿Sí o no? No. No. ¿Entiendes? Tú no esperas, o Fukushima en Japón, tú no esperas que justo hay un desastre nuclear, entonces ahí hay deterioro. Y entonces ahí te lleva a decir, oye, pero bajó de valor, sí, pero bajó de valor por el fondo distinto. No es un problema de forma. Si tú dices, oye, el activo vale cero, sí, pero no es lo mismo haber utilizado el activo por 50 años y que valga cero, o que tú lo construiste, explotó y ahora es chatarra, así que vale cero. ¿Se entiende? Por eso que la depreciación es recurrente y el deterioro no es recurrente. Y eso es súper importante cuando, por ejemplo, tú quieres proyectar los flujos de la empresa y decir, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar el debt capacity? Ah, ya. Bueno, ¿cuánto me van a pagar de dividendos? ¿Debería invertir en este negocio o no? Para calcular el retorno sobre el activo, el ROA o el retorno sobre el patrimonio. Eso es súper importante saber si esto se va a repetir o no se va a repetir. Por eso nosotros hablamos de las operaciones descontinuadas. Oye, cerré la operación en Colombia, entonces no puedo perder más plata. Ah, ya, pues eso tengo que decirlo, porque si no yo pienso que todos los años te puede pasar esto. Sí, pues, pero no puedes pasar todos los años una explosión en Chernobyl. ¿Te entiendes? Entonces, como que lo primero es normal y lo segundo es anormal en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en general uno considera que no se depreciarían los terrenos, pero podrían haber otras cosas que no se deprecien. Por ejemplo, las construcciones en curso. ¿Cómo se va a depreciar si estoy terminando de construir? O al revés, lo que nosotros discutíamos mucho de las plantas, tú dices, oye, yo planté una parrita, pero estoy esperando 1 año, 2 años a que quede lista para que me empiece a dar uva en una viña. Ya, pues esa construcción en curso en realidad sube de valor, no baja de valor. ¿Se entiende? Y sí, los activos de patrimonio cultural son otros de esos activos que en general uno considera que tiene una vida útil indefinida por lo menos. Entonces, yo creo que ahí puse muchos más ejemplos en el capítulo por lo demás. Pero tú dices, mira, el Coliseo Romano o el Pantenón, oye, se están cayendo a pedazos. Bueno, el que se caiga a pedazos hacen que valgan menos o que valgan más. Yo creo que más. ¿Por qué? No sé, como por la antigüedad, como, no sé. Pero, o sea, si cada vez le quedan menos rocas, ¿la vida útil es más larga o más corta? Más corta. O sea, ¿debería generar menos beneficios? No, porque es algo más raro. O sea, cada vez es menos probable que alcancemos a visitarla, entonces hay más interés. ¿Se entiende? Por eso que uno dice, no hay deterioro. Por el contrario, si este año fueron 10 millones de personas, el próximo año van 15 y después 20, porque quizás ya no quede mucho. En algún momento decir, ya se derrumbó, ya chao, no queda nada. Bueno, pero eso va a ser deterioro. No es que tú esperes, porque tú igual le vas a tratar de hacer mantenimiento y mejora y algo para salvarlo. Por eso que ahí hay un desafío de nuevo en la contabilidad que sean activos de patrimonio cultural.
Algunas veces no se consideran como activos porque es súper difícil de valorizar, pero en la esencia uno dice, no, no es que se deprecien, por el contrario, es quizás que suban de valor, entonces al menos su vida útil no es definida, no es de 50 años porque los gobiernos lo van a tratar de restaurar, etcétera, no al otro edificio echado, pero si este es la Capilla Sixtina es distinto. ¿Se entiende? Entonces, terreno en general es lo más clásico, digamos, para efecto de los ejercicios que no debiesen depreciarse porque tienen la capacidad de contener, de construir edificios, de plantar lechugas, paltas, árboles, y si todo eso se agota, construyo bodega, y si la bodega no te gusta, vuelvo a construir un edificio. ¿Se entiende? O si es que algún día van a dejar de tener valor, no sé cuándo es. Por eso que es indefinida la vida. No es infinito porque nadie puede ver que sea infinito. Algún día el terreno va a dejar de tener valor, pero ¿cuándo? No tengo idea. Y quizás ni siquiera necesitamos que sea infinito, solamente necesitamos que el lapso de tiempo sea tan grande que al dividirlo por ese lapso de tiempo tienda a cero. ¿Se entiende? Como lo que veíamos en la perpetuidad y en la anualidad en matemáticas financieras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros decíamos en la clase anterior. Mira, las propiedades planta de equipo son mandatadas por la NIC 16, podrían tener vías útiles indefinidas, no infinitas o finitas, y su valor residual presumiblemente es positivo, algo vale, te va a quedar una chatarra, una basura, pero eso vale algo. ¿Sí? Lo activo intangible, y de hecho ustedes me decían al principio, oye, pero en realidad podría ser que hay unos activos intangibles como las patentes, los pases de los jugadores de fútbol, las licencias, las franquicias, que son de la NIC 38, y es cierto porque eso en general tiene una vida útil finita, generalmente, digamos, pero podrían haber otros activos como la plusvalía, que es un súper mal nombre, pero como el goodwill, que están bajo la IFRS 3 y que ese tiene una vida útil indefinida. ¿Se entiende? Pero en el caso de los activos intangibles sí que podrían tener vida útil infinita, porque ahí sí tú puedes decir, mira, usted tiene el derecho a sacar agua de este río para siempre. Los derechos sobre recursos naturales en general son infinitas. O usted puede sacar tanto de pesca de alta mar, tiene una cuota de extracción. Usted tiene el derecho para siempre de que no se ocupe este espacio aéreo, o a pasar por una servidumbre, o a pasar por mi terreno para llegar a la playa, y así sucesivamente. ¿Sí? El activo podría tener un valor residual que sea positivo, pero son los casos extraños. Por ejemplo, cuando tú tienes la concesión de una infraestructura pública, tú dices, ya, después de 30 años de que yo opere la autopista, el Estado me la va a comprar en un valor así como ridículo, no sé, pues invertiste 500 millones de dólares y te lo van a comprar en uno. Lo mismo con las cárceles, con los hospitales, con los puentes, con los túneles, etcétera, pero podría ser. Si no, si tú tienes una licencia para ocupar Office por 2 años, ¿cuánto vale el tercero? Nada. Nada, listo. Así que lo más normal es que sea un valor residual nulo. ¿Se entiende? Y los recursos naturales, que son regidos bajo la IFRS 6, no sabemos. ¿Se puede renovar o no se puede renovar? Y eso decíamos, oye, pero ¿hay más petróleo abajo o no hay? ¿Qué pasa si aparece una vequita muy chica de oro, de cobre? ¿Hay más abajo o no hay más abajo? ¿No? ¿La seguimos haciendo hoy o no? No se sabe. Es un desafío. ¿Sí? Lo que sí sé es que si se seca el pozo petrolero vale cero, así que su valor residual es nulo. ¿Sí? Entonces a uno le llamamos depreciación, a los activos intangibles amortización y a los recursos naturales agotamiento. ¿Sí? Entonces, es importante tener lo que hicimos recién, el costo como valor inicial, el valor residual, lo que va a valer al final de su vida útil, no tiene nada que ver con la provisión por desmantelamiento. En la provisión por desmantelamiento es un pasivo que es incierto en el cuándo va a ocurrir, no en el cuánto va a costar. Entonces, por eso nosotros lo incorporamos al principio, pero un pasivo. Después la provisión sigue su propio camino distinto a la propia planta de equipo. ¿Se entiende? Y lo que tú incluiste de ese costo lo fuiste llevando a gasto con el tiempo, por la actualización, por el valor del dinero del tiempo y por la depreciación. ¿Sí? La vida útil económica, ojo, a veces se habla solo de vida útil, no, pues que la vida útil real es distinta. Entonces puede ser que te dure más,
pero la vida útil económica se refiere a cuánto te va a funcionar a ti o tú esperas que le genere flujos de caja a la empresa. Si después te dice otra cosa, si pasa de eso o si es antes, no, depende de otros factores, que no es la vida útil económica, por eso esto es cuándo te va a generar beneficios económicos. ¿Se entiende? Y el importe depreciable o el valor depreciable, entonces entre el valor inicial y el valor residual, solamente es la parte que se puede depreciar. ¿Se entiende? Si tú compraste un auto en 10 millones y dices va a valer 1 millón al final, bueno, 9 es el importe depreciable. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, es súper clásico que para el Internal Revenue Service ocupen la depreciación MACRS. El Modified Accelerated Cost Recovery System, que es una tablita que te dice, mira, usted tiene un computador, este año deprecia 18%, el próximo año el 25%, después el 13%, después el 36% y lo que falta el quinto año. Es el lineal, pero todos los años tiene una pendiente distinta, digamos, esa línea, entonces es de acuerdo a lo que diga el Servicio de Impuestos de Estados Unidos. En el caso de Chile, la depreciación es en línea recta y de repente acelerada. Por ejemplo, una depreciación acelerada clásica es 1/3 del tiempo. Entonces tú dices, yo tengo un camión que dura 6 años, ya, tributariamente lo puede depreciar en 2 años. Eso hace la diferencia. ¿Sí? Algunas veces la depreciación más acelerada que se ha propuesto, por ejemplo, ahora, o se propuso también en la reforma tributaria del 2014, depreciación instantánea. La vida útil del activo es 0. Entonces, cuando compre el activo, ¿cómo lo debo tratar tributariamente? Si la vida útil es 0, por un punto premio. Si un activo ¿Un tiene gasto? una vida útil como un gasto, pues listo, un punto premio. ¿Cierto? ¿Se entiende? Entonces uno dice, pero ¿por qué querría llevar más gastos ahora? Bueno, si tengo más gastos, ¿qué pasa con tu utilidad antes de impuestos? ¿Es menor? Disminuye. Más baja, pues. Y si es más baja, ¿qué pasa? Pago menos impuestos. Pago menos impuestos, pues. ¿Y yo quiero pagar menos impuestos ahora o en el futuro? Ahora, ¿Por qué? porque así tengo más utilidad ahora, más plata. No tengo más utilidad, pues tengo menos, pues, ¿no? O sea, en teoría me devuelven más impuestos, ¿no? No sé si te devuelve, pagas menos impuestos, eso sí, pero ¿por qué prefiero pagar menos impuestos ahora y pagar más en el futuro? Porque tengo más plata en el presente. ¿Y eso qué tiene? Porque no tengo el efectivo en este minuto, o no tengo la plata en este minuto. Por eso, o sea, mira, ¿Ahora vale más la plata que en el futuro? eso, valor del dinero al tiempo, eso es algo importante de este curso, objetivo de aprendizaje logrado, porque en el fondo tú dices, mira, yo podría decir el gasto por depreciación y podría decir acelerado o normal. Entonces podría decir, mira, año 1 y año 2 acá, y acá voy a decir 1 y 2. Si yo he acelerado, digo ya, 1000 acá, 0 acá. Si es normal, digo 500 y 500. Nada muy sofisticado. Bueno, es que si yo llevo a 1000 de gasto acá, entonces pago, no sé, 200 pesos de impuestos y después, como no llevé el gasto, tengo más utilidad, entonces pago 400. En cambio acá pago 300 y 300. Sí, pues que pagar menos en valor presente es mucho mejor que pagarlo en valor futuro. Y el mismo monto, porque al fisco le da lo mismo. Dice para mí la suma total, pues, pero a la empresa no. Su inversión debe tener valor presente y tienen un criterio de evaluación que es el valor presente neto. Ojalá que los flujos futuros que me genere esta inversión superen lo que invierto inicialmente para que el neto sea positivo. Entonces, el ahorrarte los impuestos genera que ese valor presente sea más alto todavía. Y entonces quizá eso incentiva muchas veces a invertir. Por eso cuando yo subo la tasa de impuestos, lo asocio al tiro con una depreciación instantánea. Se hizo el 2014 y se acaba de hacer ahora en febrero. Porque en el fondo tú dices, si yo antes te pegaba una mascada del 25% en la utilidad, y ahora te pego una mascada del 27 o del 30%,
nadie va a querer invertir. Pero si yo les digo que deprecien aceleradamente, capaz que sigan invirtiendo todavía. ¿Se entiende? Entonces, Una pregunta Mario. sobre eso. ¿Por qué si yo tengo más gastos, pago menos impuestos? Porque tu utilidad fue más baja, pues. Tu utilidad antes de impuestos. Entonces, como ganaste menos, pagas menos impuestos. ¿Entiendes? Entonces, mire, aquí hay algunas depreciaciones de las más utilizadas. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en línea recta y en capacidad productiva. De hecho, el horario de consultas que tenemos hoy día, que posteamos en el metacurso, creo que la semana anterior, vamos a resolver preguntas del material de estudio ya de cara a la prueba 1. Hoy día le toca al profe Nasser, mañana me toca a mí. Ahí yo voy a decir, mira, ¿qué pasa si tú deprecias un animal, por ejemplo, por el número de veces que se puede reproducir, en vez de, por ejemplo, con los años que pasen? ¿Entiendes? Si tú conservar el animal en esa especie, que es el ejemplo del toro en esa pregunta. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en los dos, pero podrían ser saldos doblemente decrecientes, suma creciente de dígitos o decreciente, y hay más. Las empresas podrían generar alguna que le sea un patrón más cercano a lo que le ocurre realmente. ¿Entiendes? Si es depreciación lineal, me parece que es una cosa que ustedes tienen súper recontraprendida del curso anterior. En el fondo tengo el valor inicial, digamos de 250 millones, tengo el valor residual, digamos 20 millones, y el activo te dura 5 años o 100.000 unidades. Ya, pues entonces diría 250 menos los 20, que es el valor residual, dividido 5. Y eso suena como a 46 millones de depreciación todos los años. ¿Se entiende? Y listo, gasto por depreciación contra depreciación acumulada. ¿Sí? Pero podría ser también basada en la capacidad productiva. Y uno dice, oye, ¿cuántos kilómetros recorrió este avión o este auto? ¿O cuántas toneladas de basura aguanta este basural? Que decían. ¿O cuántos kilos de uva te puede dar esta vid o esta parra? ¿O cuántas veces tú tengo este caballo que es pura sangre y se puede reproducir? ¿O este gallo de la pasión o un toro semental? Bueno, podría encontrar que en realidad el patrón no son los años o no es lineal, sino que tiene que ver con la capacidad de producir unidades. Y eso, aunque no sean unidades de un producto, podrían ser servicios, podrían ser kilómetros o podrían ser otras medidas. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, mira, es lo mismo, el costo inicial menos el valor residual, pero tu vida útil no es años, es el número de unidades. Entonces aquí tú dices, mira, son 2.300 unidades. Entonces, por ejemplo, y creo que de hecho no puse eso, debiera decir, pero debiera decir, mira, por ejemplo, si el primer año se hubieran producido 35.000 unidades, sería el costo por unidad o de depreciación por unidad por las 35.000 unidades, 80 millones y medio. Si después el siguiente año son, por ejemplo, solamente 10.000 unidades, serán 23 millones. Y si el siguiente año son tantas unidades, bueno, va variando con el total, pero es exactamente el mismo por cada unidad. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Listo. Entonces, cuando uno deprecia, tiene un problema. Tiene un problema que podría querer separar los componentes. Porque alguien podría decir, ¿qué es lo que se gasta más en un auto? ¿Hay algo que se gaste más que el resto? ¿El motor? ¿Los frenos? Los frenos se gastan mucho más rápido. Las ruedas, por ejemplo. Entonces Pero es eso se probable pueden que... arreglar. Bueno, vamos hacia allá y con eso vamos a cerrar la clase, con mejora. Pero vamos a decir, mira, tú podrías pensar en que un auto, mientras antes de cambiarlo, quizás le cambias todas las ruedas. Es bien probable que tú cambies muchas veces las pastillas de freno, el aceite, le hagas alguna cosa al motor, pero tú vas a cambiar los asientos. No. No, pero alguien podría decir, oye, pero si yo tengo una micro
Sí, voy a cambiar los asientos. Bueno, una posibilidad es que para la empresa represente siempre en el espíritu de mostrar mejor la imagen fiel de la compañía, separar esos componentes, que es la descomponentización o la separación de componentes. Entonces la descomponentización lo que hace fundamentalmente es decir, mira, tú en verdad no contabilices todo el vehículo, porque el vehículo te dura 10 años, pero las ruedas te duran 2 años y los frenos te duran 1 año. Y los asientos te duran 5 y los vidrios te duran 3. Bueno, si quiero tener 5 activos separados, se puede. ¿Sí? ¿Cuándo la empresa debería hacer eso en al menos estas situaciones? Cuando la vida útil de ese activo que yo voy a separar, digamos, las ventanas del resto del auto, tengo una vida útil distinta, muy significativa. Si usted dice, no, es que las ruedas duran 4 años y el auto 5, chao, es lo mismo. Si alguien me dice, oye, las ruedas duran 2 y el auto dura 10, es significativamente distinto. ¿Entiende? O el valor del componente debe ser un monto importante respecto al valor total. Entonces uno dice, oye, las pastillas de freno a nadie le importa. El filtro de aceite a nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, oye, pero si el motor, quizá ahí el motor en un avión, por ejemplo, podría llevarse mucho el valor. Las turbinas, por ejemplo, etcétera. Entonces tú podrías decir, mira, hay una razón de por qué cuando tú compras una casa no dices que tienes puertas, murallas y otras cosas, es porque todo es parte del mismo conjunto, te duran más o menos lo mismo, etcétera. Pero tú podrías decir, oye, yo tengo un sistema de refrigeración industrial que dura distinto al inmueble. El sistema de refrigeración muere a los 10 años y la bodega muere a los 50 años. Ya. Entonces, y eso vale la mitad. Piensen que un camión con frigorífico puede ser que mitad sea el frigorífico, mitad sea el chasis del camión. ¿Se entiende? Si eso dura algo muy significativo y aparte tiene un valor importante, entonces debiese hacerse. ¿Sí? Deberían separarse los componentes. En el total no debiera haber una diferencia, pero sí el agregado. Entonces pongámosle número y con eso vamos a cerrar la clase. Digamos, mira, tenemos un proyector que tiene un valor inicial de 500.000, que el valor residual es de 100.000 y tiene una vida útil de 10 años. Supongamos depreciación lineal nomás. Si todos los componentes tienen una vida útil similar, entonces no voy a separarlo, diríamos, mira, los 500.000 menos los 100.000 partidos 10 años, 40. ¿Sí? Si después uno dijera, por ejemplo, el lente tiene un valor del 150.000, o sea, el 30% del valor inicial no es que valga súper poco, vale una parte significativa, pero no tiene valor residual, muere el lente y lo boto a la basura y se tiene que cambiar cada 5 años, por ejemplo, entonces uno dice, mira, pesa súper harto, tiene un valor residual distinto y además la vida útil es la mitad, entonces quizás debiese separarlo. Entonces uno podría decir, mira, sin el lente el proyector vale los 500 menos los 150, 350, y el lente vale 150. Entonces uno diría, mira, voy a separar el proyector que vale los 350 hasta 100.000 y dura 10 años. Entonces ese se deprecia 25.000 por 10 años. Después uno tiene el lente que vale 150, llega hasta 0 y solo dura 5 años. Entonces 150 partido 5 es 30.000. Entonces tú vas a depreciar todos los años 55.000. Pero ¿cómo si antes se depreciaba 40.000? Ya, es que ahora tú vas a decir, listo, la depreciación va a ser de 55 por 5 años y otros 5 años va a ser 25. Entonces va a compensarse que es más al principio, menos al final. Y en la suma lineal va a ser exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces ahí podría haber una diferencia significativa, porque si tú dices 5 por 55 va a ser 275 y 10 por 25, entonces va a ser 250 y eso va a ser eventualmente la misma depreciación de 400, que era el importe depreciable, que si se hubiera tenido los 40 por 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a tener sentido?
cuando tenga que es significativo o demuestra mejor la imagen de la empresa aduciendo a eso. ¿Sí? Y entonces la próxima clase, y con eso vamos a partir, es que si uno tuviese por separado el lente, entonces uno va a decir, ya, pues 5 años después le tengo que poner otro lente, si no, no funciona. Y ahí queremos ver si el lente se incorpora como parte del valor de la propiedad planta y equipo, por ejemplo, agregándole 150.000, o si en realidad no es suficiente. Y entonces lo vamos a considerar como un gasto en lente y ahí vamos a separar entre lo que es mejora, que se agrega al valor del activo, o lo que es un mantenimiento que no se agrega al valor del activo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy. Todo Entonces. bien, profe. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Oh, profe. Chao, profe, la bien. Clase. Igualmente. Chau, chau. Profe, una Ajá. pregunta. Ajá. Que le mandé un correo diciendo porque en las notas aparecía un punto premio que, o sea, no aparecía un punto premio que me había ganado. Y usted me mandó un correo, pero no entendí cómo, a qué se refería. ¿Y No qué sé si se decía? acuerda. No, no me acuerdo. Que había algo que el programa decía con respecto a los Ujú. puntos premio, una cosa así, no, Eso, ¿leíste pero el no, programa? no, que hay que hacer, profe. Leer el programa, pues ahí iba a decir, es probable que por eso no salga el punto premium, pero en el Ah, programa ya, está más claro, pues, para no distorsionar lo que dice el programa, ahí está súper claro lo que hay que hacer con el punto premium. Me suena que por eso no debe estar contabilizado todavía el punto premium. Entonces lee la ya, sección que dice puntos premios, que es cortita, así va a ser más claro. ya, ok, profe. ¿Listo? Profe, y una última pregunta, ¿hoy día hay ¿Mm? control? ¿No? El ¿No? Ah, siguiente ya, control bacán. de propiedad de inversión es el 29 de septiembre. Ah, ya, bacán. Que es un control grande, ¿no? Es el de lectura y además esa semana tienen el control de ejercicio, por ahí tienen 3 días. Ah, ya, ya, perfecto. Chao, profe. Listo, chau, chau.